Bienvenidos a un buquet de historias. Para empezar, juguemos un ratito. ¿Sabes alguno de los nombres de estos premios Nobel de nuestro país? A ver, acordate cuántos sabías y ahora decime, ¿cuántas marcas de estas bebidas alcohólicas conoces? ¿De cuál sabías más? No te creas que es una cuestión de ser joven o más grande. En general, la mayoría va a reconocer más las marcas de bebidas que a los personajes que nos representaron ante el mundo y nos hicieron quedar muy bien como país. Y ese es un problema que atraviesa toda la sociedad, porque tenemos una relación más cercana con las bebidas alcohólicas que con la ciencia. Nos guste o no, es una realidad que en nuestro país y en el mundo, el alcoholismo es un problema que no logra solucionarse. Argentina está entre los países latinoamericanos con mayor cantidad de litros de alcohol per cápita consumidos, con casi el doble que la media mundial. Cada año hay 2 millones de nuevos consumidores de alcohol y según datos del Cedronar, 1 de cada 2 chicos de entre 12 y 17 años consumen alcohol de forma abusiva. A esto hay que agregarle el triste dato de que 7 de cada 10 niños ya consumieron alcohol entre los 11 y 12 años. Cada persona que esté mirando este video tiene algún familiar, amigo o conocido que toma de más. O quizás es el mismo quien tiene problemas con la bebida. Y no es solo un problema personal, es un problema social muy grave. Y ojo, que no estoy hablando de ser mayor y tomarse una cerveza con amigos. Estoy hablando del efecto después del efecto. De que esa sensación placentera, desinhibidora o lo que crees que te genera de bueno el alcohol, no solo casi nunca es bueno, sino que en muchos casos lleva a un consumo excesivo con graves consecuencias personales y sociales. En nuestro país, casi el 20% de las muertes está relacionada con el consumo problemático de alcohol. Accidentes de tránsito y violencia familiar y de género son solo algunas de las mayores causas de muerte y problemática social. En lo personal, las enfermedades relacionadas al alcohol también llevan en muchas ocasiones a la muerte. Pero quizás te estés preguntando qué tiene que ver el título del video con lo que estoy diciendo. O, ¿qué tiene que ver esto con la historia? Entonces vamos a llevar a la historia esta problemática de la que venimos hablando. No vamos a hacer un repaso del alcohol en la historia de la humanidad. En este caso vamos a ejemplificar con un caso puntual, con un hecho y un proceso histórico que se dio en una región particular, Rusia. Y si digo Rusia mientras estamos hablando de alcohol, muchos van a relacionar a Rusia con el vodka y con el frío. Primero, porque los rusos son grandes consumidores de alcohol, principalmente de vodka. Y segundo, porque existe un mito sobre el alcohol y el frío que se sigue repitiendo, y no solo en Rusia. Quiero decir que es absolutamente falso que el alcohol ayude a combatir el frío. Lo que sucede es que se produce una vasodilatación de las venas cercanas a la piel y así se le manda falsas señales al cerebro poniendo en peligro órganos internos. Es decir que básicamente se produce solo una falsa sensación de calor. Pero más allá de esta explicación científica, los rusos igual consumen mucho alcohol desde épocas muy lejanas, al punto de que hace más de 1000 años Vladimir el Grande decía que beber es la alegría de los rusos, que sin ese placer no existirían. Desde entonces, el alcohol iba de la mano con las penurias que vivían los rusos, inmersos en dinastías zaristas que despilfarraban dinero y lujos, mientras la mayoría del pueblo sufría pobreza y las hambrunas. Incluso en el ejército se consumía mucho alcohol desde el siglo XVIII, creyendo que combatía el frío, el hambre y las enfermedades. Cada soldado recibía diariamente 2 tazas de vino o vodka. Incluso, por ciertos servicios, podían ganar una porción adicional. Pero llegado el siglo XX, el alcohol dejó de ser visto como una medicina. Así es que en 1914, cuando Rusia ya estaba inmersa en la Primera Guerra Mundial, el zar Nicolás II prohibió la venta de alcohol en toda Rusia, aunque en realidad la ley seca rusa no afectaba a todos. Solo se aplicaba a gente común que se congelaba en sus humildes casas rurales o en el frente de batalla. El vodka solo se vendía en restaurantes caros a los que la masa no podía acudir. Esta prohibición llevó a que algunos se preguntaran hasta dónde contribuyó en el descontento de la gente con el zar el no poder comprar vodka. Otros, quizás más acertados, hablan de que el problema de la prohibición era en realidad económico. Y así, sumidos en variados descontentos, entre los que tuvo gran peso las derrotas y muerte que generaba la guerra, el hambre y la persecución política, llegó la primera revolución en febrero de 1917 y se echó al zar armando un gobierno provisional que prometió mucho y cumplió muy poco. Mientras tanto, lo que hace unos años era un pequeño partido, había crecido y seguía creciendo a pasos agigantados ante el descontento de trabajadores y campesinos. Este partido, el bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, quien era secundado por León Trotsky, logró acaparar el descontento de las masas y transformar esa rabia en revolución. De esa forma, en octubre de 1917, los bolcheviques, prácticamente sin tirar un tiro, tomaban el Palacio de Invierno, que era el símbolo del viejo zarismo, y con él tomaban también el poder, conformando el primer gobierno de trabajadores y campesinos de la historia.
¿Y tuvo algo que ver el alcohol en este hecho? En el libro Una borrachera cósmica de Mark Forsyth se plantea la teoría de que desde 1914 hasta 1917 fueron los únicos años en la historia rusa en que la gente estuvo lo suficientemente sobria como para entender la miseria en la que vivían y rebelarse contra el zar. Puede ser que algo así haya influido, pero lo cierto es que al momento de la revolución el alcohol fue una traba para los revolucionarios y lo iba a seguir siendo durante mucho tiempo. Ya en la toma del Palacio de Invierno, el alcohol iba a jugar un papel importante, tal como lo cuenta el periodista estadounidense John Reed, quien estuvo en la revolución en tiempo real. En el asalto al palacio, además de los objetos de valor, el alcohol atraía a las masas, por lo que, en un principio, las bodegas que contenían cosechas raras valoradas en más de 5 millones de dólares fueron inundadas. Después fueron destruidas. Los marinos del Kronstadt, encargados de la tarea, hicieron gala de una firmeza y disciplina notables, según Reed. Este periodista explica en otros tramos de su libro Los 10 días que conmovieron al mundo lo complejo que llegó a ser el tema para los bolcheviques, al punto de que el Consejo de Comisarios del Pueblo nombró un comisario especial encargado de la lucha contra la embriaguez. Como toda revolución que intenta cambiar lo establecido, la rusa generó una pelea entre los bolcheviques y los zaristas y burgueses que querían sacar a los bolcheviques y volver al poder. En esa dura batalla, los zaristas y burgueses creyeron que todas las artimañas eran válidas para sacar de ahí a los bolcheviques, y el uso del alcoholismo en la población fue una de las viles herramientas que usaron, tal como cuenta Reed, quien dice que posteriormente se descubrió que los cadetes mantenían una verdadera organización encargada de provocar desórdenes entre las tropas, y prosigue diciendo que hacia fines de noviembre se produjeron los saqueos de las bodegas y durante varios días se vieron las calles llenas de soldados borrachos. No era difícil descubrir detrás de esto la mano de los contrarrevolucionarios, que habían distribuido en los regimientos croquis en los que se señalaban los lugares en los que había almacenes de licores y bebidas espirituosas. Al principio, los comisarios del Smolny se limitaron a hacer llamamientos a la cordura, pero no se logró con ello poner fin al desorden, que fue en aumento y degeneró en verdaderas batallas cerradas entre los soldados y los guardias rojos. Por último, el Comité Militar Revolucionario tuvo que enviar compañías de marinos con ametralladoras con órdenes de disparar sin miramiento contra los saqueadores, muchos de los cuales resultaron muertos. Después se encargó a los destacamentos especiales que fueran a las bodegas armados de hachas y rompieran las botellas o hicieran saltar aquellas con dinamita. A estos primeros desórdenes en la revolución le siguieron una guerra civil, el terror blanco de la contrarrevolución, el terror rojo de los bolcheviques, que incluye el asesinato de la familia real, la esperanza bolchevique de que un triunfo en 1919 de la revolución espartaquista en Alemania los ayudara, y la desesperanza que llegó con el asesinato de los espartaquistas alemanes que dejaba solos a los soviéticos. También los habitantes del viejo imperio ruso sufrieron las hambrunas y una larga batalla en la guerra civil, que terminaron ganando los bolcheviques, quienes en 1922 conformaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante todo este tiempo, la propaganda soviética contra el alcoholismo fue mucha. El tema de la propaganda antialcoholismo en los movimientos revolucionarios del siglo XX es algo que se va a repetir en la Guerra Civil Española, tal como lo vemos en estos carteles. Pero volviendo a la Unión Soviética, en 1924, con la muerte de Lenin, se va a desatar la puja por el poder entre Stalin y Trotsky, resultando el primero vencedor e iniciando una nueva etapa en la que se endureció el poder dictatorial del líder y se produjeron persecuciones y asesinatos de varios bolcheviques que habían llevado a cabo la revolución. En esta etapa, que Trotsky catalogó de contrarrevolucionaria, Stalin derogó la prohibición del vodka y comenzó a gobernar, según muchos historiadores, con el terror, pero también con la embriaguez. Y el círculo más íntimo del poder cuentan que el método era simple. Stalin los invitaba a cenar, el temor a ser ejecutados hacía que nadie rechace la invitación, y durante la cena Stalin los hacía beber una y otra vez. De esta forma Stalin usaba el alcohol para que sus asesores y posibles futuros contrincantes se les aflojara la lengua o que se pelearan entre ellos. Es cierto que no solo el alcohol lo hizo mantener el poder hasta su muerte, pero ayudó. En el ejército también se cambió la política en cuanto al alcohol, y durante la Guerra de Invierno de 1940 entre la Unión Soviética y Finlandia, se ordenó entregar porciones diarias de vodka para que los soldados afectados por las heladas mejoraran su espíritu de combate. Sin embargo, hay que decir que Stalin no iba a convertir en alcohólicos a los soldados soviéticos, pues le hubiera jugado en contra. Por eso, en 1942, ordenó que se abandone la distribución de vodka para los soldados de a pie, y solo la sigan recibiendo algunas secciones especiales o los soldados que estaban por lanzar un ataque. El resto solo recibía alcohol en los días festivos, y quienes se excedían en el consumo podían ser castigados seriamente, incluso mandándolos al frente a
lavar su vergüenza con sangre. Siguiendo con la historia de la Unión Soviética, con Stalin y quienes continuaron luego en el gobierno, el sueño de un gobierno de trabajadores se fue convirtiendo en una realidad con un gobierno burocrático y autoritario del Partido Comunista, y con casi nula participación real de los trabajadores. Aún así, se consiguieron avances, se creció industrialmente, se exploró el espacio y se logró frenar al nazismo, pero a precios humanos muy altos. Y de esta forma, con los años, el modelo se agotó hasta caer por su propio peso. Y hoy en día Rusia es un país poderoso pero muy desigual, y con el alcohol como un problema cada vez más importante, que incluye niveles de consumo mayores a los de Argentina. En definitiva, la enseñanza que nos queda de todo esto es que en la historia, así como en la vida cotidiana, todo cambio para estar mejor es necesario hacerlo bien sobrios.